שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם בית שער הכוונות בעמוד. Hola, leemos de los escritos de Balasulán, el portal de las intenciones. No hay traducción en español. Haremos todo lo posible para traducirlo. Y pueden hacer preguntas en k.tv. Preguntas relacionadas con el tema serán en vivo. Rafa indica dónde empezar a leer. Y se dice, en un momento se encontrará durante el Tzimtzum, ¿cuál es la elevación de las luces por encima? Antes de que ésta salga del mundo de Nikudim y ésta llega a ser estas dos fases externas, porque sus luces internas son la parte de abajo en la que no puede encontrarse. Estas llegaron y descendieron debajo del hombre y de las luces descendentes. Y antes dice Rav que se elevó al punto de Sak, a Nekudot de Sak, pero que aún no se realiza el Sibuk de Nigdenai y aún no se llega a este punto de momento llegará de esas dos fases, Serampin y Malchut, que son puntos de Nekudot de Sak, que ellos se elevan por encima del Parsaf, desde este Tzimtzum nuevo, que ellos surgen el Tiferet de Nekudot de Sak, porque la luz interna se dirige hacia el Rosh de Sak, y aquellos que son las vasijas que giran alrededor del Tzimtzum Bet, no se encuentran desde el Parsá hasta el Sion, el punto de Nekudot de Sak, por lo cual ellos bajan hasta abajo, y así está que se encuentra ahí. Él dice, en lugar de la luz interna se encuentra la alegría del hombre por completo. ¿Qué quiere decir? La alegría del Adán Rishon por completo, que es desde arriba, desde el Sium en completo están las luces circundantes, pero desde ahí, en la parte de abajo, en el Sium, en el fin, se encuentran las mismas vasijas de Serampin y Malchut, que estas son los puntos de Nekudot de Sak. El punto de Nekudot de Sak. No sabemos nada al respecto a esto, sino es algo mecánico, de alguna forma mecánica. ¿Se entiende lo que ocurre? Sí. ¿Todo el mundo lo entiende? Bien. ¿Qué se llama bajamos? Con respecto a la espiritualidad. Que no hay pantallas, le dicen. Porque de hecho bajaron, porque ¿qué les permitió a ellos bajar? Salgan de su lugar. Porque las luces subieron. Entonces de acuerdo a la igualación de forma, entonces tienen que encontrarse abajo. Por eso ellos cayeron. Entonces este campo de la luz es como un campo de energía donde tú te encuentras con ellos, como un imán. Bien. Sí. No está claro por qué ellos. Por el Tzimtzum, por la restricción, Tzimtzum Ben, que significa elevar Malchut a Bina, significa que Malchut se eleva al fin de Nekudot de Sak, esta sube a Bina y esta es Tiferet de Nekudot de Sak. Y las luces salen de ahí, surgen de ahí. Pero luego, ¿qué ocurre? De ahí salen todas estas luces por completo y todas se encontraban en el punto Nekudot de Sak también. Se elevan. Miren, tenemos aquí nuevamente Galgalta, Sak, Nekudot de Sak.
baja. Nosotros hablamos entre estos dos puntos que se llama Nekudot de Sak. Aquí Yud, Hei Kei, Yud Kei. En este solamente hablamos de Vav y de Itata. Desde acá estamos hablando. Aquí se encuentra Tiferet de Nekudot de Sak. Influye aquí Hasadim y se obtiene aquí Bejinat Dalet y comienza a existir aquí un Tzimtzum, una restricción hasta Tiferet. Esto se llama Tzimtzum Bet. Entonces acá surge la oscuridad. Hoshek. Esto es Tzimtzum Bet. Fuera de esto, que esta es la oscuridad, el ocultamiento de Tzimtzum Bet. El proceso después que ocurre, este proceso ocurre en que este punto de los puntos de Sak subieron a P de Rosh de Sak. Así que cuando ellos subieron, acá también se encontraban Gimel Bet. Cuando ellos se separaron de Gimel y surge Bet Bet, entonces Bet Bet puede entonces bajar abajo, y no todo Bet Bet, sino aquellos nada más Yud Kei, que es Gar de Binah, permanecen arriba, y solamente Sak de Binah bajan. Y todos los puntos que nosotros hablamos de ellos, de aquí hacia abajo, son una parte de Binah. Nosotros hablamos de esto. Eso es todo. Entonces ahora, ¿qué quiero decir? Lo que ocurre aquí abajo, que ellos, miren por favor acá, que ellos bajan de Nekudot de Sak a Nekudot de Sak. ¿Cómo? Le están indicando que hay que mover el micrófono a Rav. Miren lo que ocurre acá. Ellos comienzan a acercarse hacia Nekudot de Sak. Cuando comienzan a acercarse a Nekudot de Sak, ellos comienzan a bajar aquí y a llenar Neideak, hacer un Tzimtzum, una restricción, y volver a subir hasta Rosh de Sak. Cuando esto ocurre, de acuerdo a la subida, a la elevación que ocurre acá, de Tabur a P. De aquí sale una pantalla de Tabur P hacia P, y ahí hace un giro y se vuelve otra vez a conectar, a encontrarse. Y si tú quieres decir más, entonces hay que subir más. Entonces significa que aún los Reshimot entonces surgen de Ab, de Galgalta, de la luz, hasta que llega la luz. Y están aquí los mismos sabores de Nei de Galganta y con Sak. En el Malchut, aquí se encuentra Bina, ¿sí? Y solo en estos puntos, en estos Nekudot, que sin Sudbet ocurre, y alrededor de esto se encuentran todos los puntos arriba, que después de todo acá continúa en una forma con una razón diferente. Acá con la razón de Tzimtzum Bet con respecto a las luces. Con respecto de que la luz aquí se conecte, y de estas sencillamente es el punto en sí. Hay una diferencia muy grande, que de estos kelim surge en oscuridad. Ellos se encuentran en esta forma, pero en cambio aquí arriba no. Aquí se encuentran los reshimot, todos los temores pequeños, también pequeñas vasijas para obtener luces. No se necesitan realizar correcciones tantas como esta, y por esta razón
Estas vasijas que se llaman Baf de Abaya, estas son un lugar del mundo de Atzilut, que se pueden estar ahí, luego luces y vasijas, luego. Pero a cambio, acá son joyas de Nekuda de Pruda, punto de Pruda. Bien. Así, esto sencillamente es el camino en sí. Aquí hay muchas cosas. Pasemos al otro punto. En resumen, todas estas vasijas, ellos caen abajo. Caen abajo. No hay subidas, bajadas, subidas, nada. Recibieron igualación, la misma cualidad que se llama activación. Sin embargo, antes de ellos se encuentran todos esos puntos, se encuentra todo Ak, toda la luz que reforma. ¿De acuerdo? Continúa. Continúa. No le voy a permitir a nadie preguntar porque después entonces nosotros nos dirigimos hacia el fin. Nos acercamos hacia el fin. Y no se encuentra en ningún lugar que se encuentra con él en su internalidad del mundo de Adat Kadmon, nuevamente. Y no se obtiene un lugar mayor por encima de él. Y la luz que retorna de Osher, de Tajat, de sus piernas, bajan hacia abajo, de manera que se reciba la realidad del mundo de Adat Kadmon. Y observen cómo se permite bajar este mundo de este punto. Y a partir de esta bajada se permite llegar a esta realidad mayor y mayor, de que esta se conecta más con la luz superior. Y desde acá surge la salida hacia arriba, hacia nuevamente. Y aquí se baja de Briah hacia Yetzirah por debajo de sus piernas y no darán en un punto, en un escalón diferente. Y de esta caída nosotros vamos a su realidad, hacia un lado más y más, de que ya están en contacto con la luz superior. Y así baja su superior hacia abajo, su realidad hacia abajo. Luz simple por debajo. Una vez que baja Briah de Yetzirah y que no estuvieron en el nivel de su punto, y desde aquí la parte externa se eleva, se llama hacia, y de se encuentra que cae a estas dos fases. Panim Beajor, y el ocultamiento, que esta es Briah. Y esta se llama Yetzirah, y esta se llama internalidad y externalidad de la parte opuesta, que esta es Yetzirah. Nosotros siempre nos confundimos con estas. En resumen, Briah va surge hacia que después Briah en esta se encuentra una parte de Binah, son vasijas como que no se encuentran en Atzilut, pero que de hecho en una forma de Serampin y Malchut. Esto que se llama internalidad y externalidad, panim y parte posterior. De aquí se encuentra Briah y hacia, que esta es la diferencia. Briah. Así que no recuerden, esto siempre nos enreda.
Luego nuevamente, mejor. Una vez que se baja de Briá y Yetzirah, no importa qué dice, sencillamente que están los Kelim que bajen de Panim en la parte posterior. Significa aquellos Kelim que caen, ¿sí? Yo voy a escribir aquí. Está la parte, está el rostro y la parte posterior. ¿Sí? Esto es todo. Entonces, si su rostro es Briá, la parte posterior es llamada Yetzirah. Y Asia, en conjunto. Y esto se llama internalidad y externalidad de la parte posterior. Y esta es la externalidad de la parte posterior. Así esto se ha llamado. En general esto enreda, pero si ustedes quieren, por favor, que esté de esta forma. Rostro significa siempre donde donde brilla la luz. Y ocultamiento, parte posterior, donde no brilla la luz. Donde se puede otra manera de decir es el rostro donde se encuentra la corrección y ocultamiento y parte posterior es donde no se puede ver la corrección. Esto quiere decir que todos los que le bajaron y no se encuentran en su nivel, porque se encuentran en un nivel diferente, como ellos los que estaban corregidos el día de hoy, aquellos que utilizaban la igualación significa en sus piernas. Entonces ustedes no pueden sino que estas vasijas no tienen la posibilidad de encontrarse en este lugar. Ellos recibieron sin Sumbet y ellos tienen que caer acá abajo. Porque el mundo del día de hoy, de acuerdo a su noción, pero luego de que surgen suben todos con ellos y con esto al mundo de Asia, que es la parte externa de la parte posterior. Sube hacia el lugar llamado Asia, donde sí Briá por encima de este lugar que se llama el día de Briá, se encuentra el día de Yetzirah. Significa que todo el mundo se encuentra por encima de las piernas por debajo de este punto que es llamado Asia, que con este se utiliza en este mundo nuevamente hacia abajo, y esto nos van a explicar más adelante. Pero lo importante es que tenemos que saber, en resumen, una cosa muy sencilla, solamente un momento y ustedes van a entender todo este asunto. En resumen, hubo para nosotros aquí se encuentra el Siun. Desde toda esta línea acá, viene desde el mundo sin fin. Ein Sof. Y este es nuestro mundo aquí abajo. Y acá se encuentra, digamos, Tabur. Por encima de Tabur se encuentra Parsá. Por debajo de Tabur se encuentra Parsá. Por debajo del Parsá se encuentra Briá, Yetzirah y Asia. Entonces, ellos caen ahora en Sinsubet, que Malchut se eleva a Binah, y esto todo lo que se encuentra abajo sube. Caen, de hecho aún no está enviado, sino así que decimos así de alguna forma. Lo que existe acá es Serampin y Malchut. Son. Se encuentra acá por encima por debajo del Parsá. O más claro, aquí se encuentran las vasijas, ¿cómo decir? Hasta Tiferet, en resumen, de Nekudot de Sak. Ellos caen abajo, hacia Yetzirah y Briá, en esta forma, cuando ellos caen.
Lo que había arriba cae abajo. Preguntas con respecto a esto. Odette de Nueva York pregunta, ¿a dónde ellos caen? ¿Qué hay ahí debajo del Sium? Hay aquí una pregunta muy linda. Está aquí la luz Ormakif, o luz que reforma. La luz que reforma. Quiere decir, ellos no pueden subir porque ellos son vasijas que tienen deseo de recibir y no pantalla. No hay pantalla. Eso es todo. Entonces caen abajo. ¿Cómo tienen éxito abajo una vez que caen? Ellos tienen éxito en función de la luz que reforma, la luz circundante. Si hay masaje, si hay pantalla, suben a la luz interna. Si no hay masaje, si no hay pantalla, caen a la luz circundante. Internamente no se siente, es como si nosotros no sentimos la luz interna, sencillamente cuánto hay que recibir, cuánto influir, en la medida de otorgar, cuánto otorgar, en la medida que otorgar. No hay ninguna intención o deseos como estos en estas aclaraciones en la luz interna, pero en la luz circundante sí hay, tiene que haber, se mide como como el grado de la primera fase, que sencillamente reciben y no tienen nada, no tienen deseo ni nada. De San Petersburgo preguntan, ¿de qué especial estas luces circundantes que se encuentran por debajo de Galgalta? ¿Qué tienen especiales si son especiales estas luces? Estas son especiales porque ellas se sostienen toda la realidad dentro de ellas. Todo esto es una luz que se encuentra en la vasija general de Ein Sof. Ustedes vieron muchas veces como este dibujo, ¿se acuerdan? Y esto es la luz circundante, la luz sin fin, la luz infinita. Y nosotros así dibujamos esto. Que de toda la luz, de todas las luces internas tienen también luz circundante, que de por encima de Rak Leak, del mundo aquí se encuentra. Este es el centro de todas las luces circundantes. Lo que nosotros cuando queremos entrar acá, de esta línea, y de hecho, nos encontramos ahora aún en el centro de todas estas luces circundantes. Por lo cual, ¿dónde se encuentra esta corrección, las correcciones más grandes? Mientras más externo sea este círculo. De la forma inversa de la internalidad. Entonces, mientras más externo es, este punto aquí se encuentra de mayor ocultación. Y aquí menos oscuro. O sea, mientras más cercano del centro, es más oscuro con respecto a los círculos, por lo cual cuando ellos caen, si aquí es Yetzirah y Asiá, si ellos caen, aquí es Asiá, Yetzirah y Briah. Si aquel que está encontrado más alto cae en una forma tal. Veremos esto. Adelante, continúa. Continúa con el siguiente punto. Y aquí luego surge y sale la luz superior, el camino de Enaim, del mundo de Adán hacia abajo. Y esta es la luz principal desde la raíz que se encuentra internamente.
porque sus círculos de los Nekudim, de estos puntos, se encontraban en sus piernas del mundo del Kadmon y también giran alrededor de de sus piernas en la externalidad, que son Briah, Yetzirah, y que se encuentran, y surge de esta, y no se encuentra lugar, y aquello que son esta parte externa por encima de del mundo Nekudim. Aquí, tanto como nosotros tenemos que quieren surgir pero que vuelven nada. Nuevamente. Y viene luego que surge la luz. Quiere decir que después de que hace la restricción de Nik Denai y que se embiste en Tiferet, en Adat Kemon hacia abajo, continúa la lectura. Quiere decir, Rav, que significa que se divide en Nik Denai con respecto a Ratzasak. Esto quiere decir que está el mundo Nikudim enfrente de él. Y esta es lo que permanece dentro de ella. Quiere decir que no se encuentra en Simsum Bet, sino en Simsum Aleph, ya que estos los Nekudim se encuentran que se encuentran en Adat Kadmon y se encuentran en su punto dentro de en sus piernas, sino en su parte posterior, y que ellos se encuentran en Briah y Yetzirat, que se pueden encontrar aquí. Y surge de esta, que no se encuentra en lugar, que se encuentran estas dos por encima de ellos, por fuera de estos puntos de Nekudim. Quiere decir, Ahora dice, cayeron estos aspectos, son de Nekudot de Sag, que se restringieron, ellos cayeron abajo, debajo del Sium de Raglei Ak, después se hizo Zivug, y salió el mundo de Nikudim y sus Mekifim, que se extendieron abajo del Sium. Ellos influyeron sobre las vasijas que se cayeron hasta que subieron a su lugar arriba de Sium de Ragleak. Así las luces circundantes influyen como un campo que influye a lo que está dentro de sí. ¿Qué pones esa cara? ¿No entendés cómo la luz influye sobre la vasija? Que puede sacudir la vasija, moverla de un lugar para otro. Pregunta, dice, yo me sorprendo que nosotros lo leímos muchas veces y cómo puede lograr renovarlo eso. Nosotros en general no hablamos de las luces circundantes en Tzimtzum Bet. Rav dice, acá habla porque este libro, Sha'ar HaKavanot, la puerta de las intenciones, es para el libro del Sidur, que sería libro de rezos, que acá está el asunto de elevar man, que no es un texto normal. Pregunta, entonces, ¿cuál es la relación entre las luces internas y las luces circundantes? Rav dice, quiere contarte acerca de que las luces que llegan al Partzuf y salen influyen, es decir, que las luces sacuden las vasijas. En eso que la vasija se oscurece, cae a un lugar. ¿A qué lugar se cae? Al lugar en el cual es acorde a la oscuridad interna, para que esto es según la igualdad de forma. Las vasijas que están debajo de Tzimtzum Bet, entre Tiferet de Nekudot de Sag hasta el Sium de Nekudot de Sag, ¿qué vasijas son? Zeran Pin y Malchut de Nekudot de Sag, ¿sí? Sí. Ahora, las vasijas
por medio de la segunda restricción, Tzimtzum Bet, se oscurecieron. ¿Dónde está el lugar de ellos de acuerdo a su oscuridad? ¿Dónde las vas a meter? De acuerdo a la ley de igualdad de forma. No tienen lugar acorde más que estar bajo Raglei Ak, que es allí, porque no tienen luces internas, y en la medida que estén más cerca al Sium de Raglin, por otro lado, que no haya en ellos luces circundantes. Digamos así, si estas vasijas que había antes acá arriba, si esas vasijas no es que bajan acá cerca, sino que bajan a un lugar acá, ¿por qué no? Allí están las luces circundantes, lo has dicho correctamente. Entonces el lugar de ellas, que no van a tener ninguna luz interna debajo de Sium y ninguna luz circundante, es decir, en el centro, lo más cercano al centro. Por eso allí está el lugar más oscuro. Allí ellos bajaron. ¿Está claro? Ahora, que ellos están ahí, ¿por qué el mundo de Asia está lo más cercano al centro? Porque es lo más oscuro, porque el luz circundante es lo más oscuro. Y ahora dice, porque es el que más se oscureció, porque es el deseo de recibir más grande de todos. Y por eso se oscurece más que todos y se encuentra más cercano al lugar de la oscuridad. Sí. Pregunta, antes que las vasijas se oscurecieran y se cayeran, ¿estaban llenas de luz? Dice sí, y después se dice una restricción. Pregunta, ¿en las luces a dónde se fueron? Rab dice, a su lugar, que es Rosh de Sag. ¿Está bien? Bueno. Sí. Espero que pregunte correctamente, pero estas vasijas, ¿por qué subieron? La luz circundante actúa sobre ellos sin que hagan ninguna actividad. Es un proceso del que hablamos. Descendieron y luego subieron. Rab dice, ¿qué significa que hicieron un trabajo? Pregunta, acá no hay pantalla, no hay nada. Rab dice, por eso no pueden hacer ningún trabajo. Pregunta, ¿lo que actúa sobre ellos es la luz circundante? No entiendo el proceso. La vasija cayó debajo de Raglaiak al lugar de las luces circundantes. Rab dice, que se cayó significa que llegó al lugar donde la vasija merece estar. Yo no sé lo que es la etapa que sigue. A mí no me importa eso. Yo digo que la vasija llega al lugar donde merece estar, en el lugar de la oscuridad, también por el lado de la luz interna y también la luz circundante. Hemos leído que suben de vuelta. Rab dice, eso que llega una luz nueva, esta nueva luz ilumina esas vasijas y las eleva de vuelta. Pregunta, ¿es una nueva luz circundante? Rab dice, no sé, vamos a leerlo. Solo leímos las palabras del Ari. Rusi Yosefov de Croacia pregunta, cuando las vasijas caen, ¿acaso están falladas de la misma manera? No hay una pantalla para medirlas. Rab dice, las luces circundantes en realidad lo que hacen es una barrera y ellos determinan cada uno de los lugares, cómo deben estar las vasijas en cada lugar, cómo influyen sobre esas vasijas, qué tipos de vasijas. Las luces circundantes son muy variadas
Y entonces, por eso unos actúan, nosotros no. Ellos sacuden las vasijas. La luz circundante, mira lo que sucede en el universo. Es un campo que mueve todo lo que hay dentro. Solo nosotros, los primitivos, tontos, vemos grandes cuerpos celestes, pedazos de piedra vemos. Pensamos que ese es el asunto. No, el asunto es el campo mismo. Hay tantos secretos. Esto es totalmente incomprensible lo que sucede ahí. Eso que nos parece que ahí está todo el espacio vacío, a nosotros nos parece que está vacío. Eso está lleno de un montón de fuerzas, reshimot, influencias. Y las piedras que vemos ahí, estrellas, planetas, eso no es importante. Lo importante es saber las leyes del campo. Esa es la luz. La luz que se expresa en nuestro mundo. Vamos a alcanzar. Veamos abajo. Letra 30 abajo. Los círculos de Nikudim son los que salen al principio y también circundan debajo de Reglei Yosher de él. Y así es en todos los Partzufim en los cuales Igulim están anteriores a Yosher. Y eso es porque Igulim, círculos, salen de Zivug de Malchut de Rosh, desde el aspecto desde abajo hacia arriba, y toda su iluminación es la iluminación de Rosh únicamente. Pero desde el aspecto de la extensión de Malchut desde arriba hacia abajo, al aspecto de esos Sefirot de Guf que se llama Yosher, los círculos no forman parte en ellos para nada. Y entonces resulta que Igulim son antes al Yosher, como la cabeza antecede al cuerpo. Y hay dos aspectos de Igulim. Están los Igulim, círculos de Tzimtzum Aleph y círculos de Tzimtzum Bet. Porque los círculos son el aspecto de las luces circundantes, porque luego que se restringió la Malchut de recibir luz dentro de ella, entonces hay una carencia de una vasija en 10 sefirot, y esa vasija de recepción, que ahora tiene una carencia en Tzimtzum Aleph, se separó de las luces internas y se transformaron en circundantes en los Partzufim de Ak. Y el aspecto de Zivug, desde abajo hacia arriba, que había en los Malchuyot de Rashei de Ak, porque toda esa parte que la Malchut de Rosh tenía que recibir, si no tenía restricción, salió fuera de Rosh y se hizo circundante sobre las vasijas de los círculos, de forma que las vasijas de los círculos son del aspecto de Malchut que recibe, que tiene carencia de las 10 sefirot internas de Rashei Ak. Y las luces circundantes de Igulim son todo el grado de la luz que era recibido en las 10 sefirot de Rosh, si no habría una restricción sobre la Malchut. Pero por parte del aspecto de Malchut y su extensión en 10 sefirot de Guf, no está el aspecto de los círculos, porque esta extensión desde arriba hacia abajo es por la fuerza de la luz retornante de la Malchut restringida en el Zivug de acá de Rosh. Y ya no está esa Malchut que recibe, que lo transforme en vasijas de círculos, y no se extendió para nada ninguna luz que pertenece a la Malchut que recibe, que se transforme en luz circundante, siendo que ellos están debajo de la pantalla de Malchut de Rosh. Y resulta que luego se extendió el Yosher de Ak, es decir, 10 sefirot de Guf desde arriba hacia abajo, entonces no hay ningunos círculos dignos de salir de él. Pero en el momento de la segunda restricción en Ak,
que se hizo la restricción en el lugar de Binah, y las dos vasijas salieron y se separaron del aspecto de la recepción de las luces dentro de ellas, y no son dignas de vasijas internas, entonces se hicieron nuevos círculos, nuevos por completo, del aspecto de esas dos vasijas que son llamadas también Levushim vejalot, vestimentas y palacios. Que los círculos que se hacen de las vasijas de Zeranpin se llaman vestimentas y las luces circundantes en ellas se llaman circundantes de Yosher. Y los círculos que se hacen de las vasijas de Malhut se llaman palacios o casas. Y las luces circundantes en ellas se llaman luces circundantes de círculos. Porque hay dos aspectos de círculos de los dos aspectos de las restricciones. Rab pregunta, ¿está claro? ¿Qué es lo que no está claro? Adelante. ¿Está claro? ¿O que no hay nada claro? Creo que es la primera vez que escuchamos sobre nuevos círculos dentro de los primeros círculos de Tzimtzum Aleph. Rav dice, cada acción que hace la vasija lleva con ella un montón de vasijas internas y un montón de círculos de todo tipo. Especialmente aquí que está la segunda restricción, que las vasijas se oscurecen. Entonces, ¿de dónde llegan los círculos? La luz circundante también es un círculo. Vasijas circulares son vasijas que no tienen pantalla. Las luces de círculos son luces que no pueden ordenarse de acuerdo a las pantallas. No está la fuerza de la pantalla sobre ellos. Y entonces cuando existen como círculos. ¿Cuántas vasijas tenemos de Yosher? Es una línea muy, muy fina que nosotros de todas nuestras vasijas podemos realmente ordenar. Todo el resto son vasijas circulares. ¿Qué es lo que nosotros corregimos? De todo el gran deseo que el Creador hizo. Eso es lo que corregimos, todo el gran deseo. Es el corazón de piedra. Son vasijas terribles, muy grandes. Nosotros únicamente debemos corregir una línea muy fina. Es decir, vos me podés decir cuánto hay de corazón de piedra. Es un poco. Rav dice, de acuerdo a la potencia es lo más grande y es el 99.99% de las vasijas. Es decir, ¿qué es una línea fina? Es la medida que yo puedo impresionarme de la luz para parecerme a la luz. Es una medida ínfima, de verdad. Claramente que todos los mundos superiores están en eso, pero ¿dónde lo siento? ¿Dónde siento el Creador? ¿Dónde siento la igualdad de forma, la semejanza? En una vasija tan pequeña en comparación a la vasija que se va a revelar después del fin de la corrección. Vos podés preguntar dónde está la vergüenza, por qué corregimos, no corregimos todo. Eso después. Pero así como dice que es una línea muy, muy fina. Es decir, entender que el corazón de piedra, que todas nuestros dibujos o nuestras imágenes son cualitativos y no cuantitativos. Un gran círculo, una línea angosta, pequeña. Es todo en la calidad. ¿Está claro el material o no? No. ¿Leíste el punto 30? Bueno. Sobre los círculos de Nikudim salen primero y ellos
circundan debajo de Raglei de Yosher, y así con los partzufim anteriores a Yosher. Y eso es porque los círculos salen del zivug de Malchut de Rosh desde el aspecto de abajo hacia arriba. Y toda su iluminación es la iluminación de Rosh únicamente, pero desde el aspecto de la extensión de Malchut desde arriba hacia abajo al aspecto de 10 sefirot de Guf que se llama Yosher, los círculos no forman parte de eso. De acuerdo a eso, los círculos son anteriores a Yosher, como el Rosh antecede al Guf. ¿Alguna pregunta sobre eso? Pregunta. No entiendo dónde está Nikudim. Pregunta. ¿Dónde dice Nikudim? Dice ahí. No, eso no importa. Acá habla de forma simple. Galgalta. Hubo un zivug en Rosh. En el zivug de Rosh, ¿qué es lo que se hizo? ¿Qué hizo el zivug de Rosh? Repartió la luz que llega a Rosh en dos luces. Una es luz interna, el otro es una luz externa. La luz externa de Kli en Nigulim, la luz interna en Kelim de Yosher. Cuando se hizo por medio del zivug en Rosh. Rosh divide las luces, pero cuando las divide, de eso de inmediato tenés vasijas de Igulim con luces de Igulim, y las vasijas de Yosher tienen que entrar en el Guf y ordenarse de acuerdo al grado de Aviut. Es decir, el Zivug en Rosh enseguida te ordena las vasijas de Igulim con luces de Igulim. Pregunta, ¿eso se llama Nikudim? Rav dice, ¿qué importa si es Nikudim o Galgalta? Pregunta, ¿es lo mismo? Rav dice, sí, es el mismo principio. Yo quiero que vos entiendas el principio este. Y hay dos aspectos de Igulim, Igulim de Tzimtzum Aleph, Igulim de Tzimtzum Bet, porque los Igulim es el aspecto de las luces circundantes, porque luego que se restringió la Malchut de recibir dentro de ella luz, entonces se generó una carencia de una sola vasija en 10 sefirot. Y esa vasija de recepción, que no estaba en la primera restricción, se separó de los internos y se hizo en circundantes en los partzufim de Ak. Y desde el aspecto del zivug desde abajo hacia arriba que hubo en los Malchuyot de Rashei de Ak, salió la luz circundante en esos círculos, porque toda esa parte de Malchut de Rosh que debía recibir, si no tendría sobre ella la restricción, salió fuera de Rosh y se transformó en circundante sobre las vasijas de Igulim. Rav dice, ¿quiénes son las vasijas de Igulim con las luces circundantes? Es toda la luz que no puede ser recibida con el fin de otorgar en el Rosh. Es el vuelto, es todo el excedente. De forma que todas las vasijas de Igulim son del aspecto de Malchut que recibe, que no tiene las 10 sefirot internos de Ak. Y la luz circundante de Igulim es todo el grado de la luz que se recibía en las 10 sefirot de Rosh, si no habría una restricción sobre la Malchut. Es decir, si Malchut recibiría todo sin ninguna restricción, toda la luz dentro de ella, entonces habría un estado de Ensof, porque Malchut de Rosh no puede recibir toda la luz, entonces queda como circundante. Pero por el aspecto de Malchut en 10 sefirot de Guf, no hay más aspecto de Igulim, porque esa extensión desde arriba hacia abajo es por la fuerza de la luz retornante de la Malchut restringida desde el zivug de acá de Rosh, y ya en esa Malchut que recibe, que hará de ellas vasijas de Igulim. Es decir, dice Rav, que la extensión de las luces dentro del Guf no tienen que establecerse las vasijas de Igulim. Eso se hizo en la decisión en Rosh, y lo que se hizo en Rosh se ejecuta en el Guf. No nacen nuevas vasijas de Igulim adicionales, y no se va a extender ninguna luz de esa Malchut que recibe, que se transforma en luz circundante, porque ella recibe. Vos puedes decir, en Guf recibe una parte pequeña. ¿Dónde están estas luces que no pertenecen a Guf? Todas esas luces salen de Malchut de Rosh. Esa limitación que hay en Guf, que recibe un poco, no
pone las vasijas de círculos con circundantes porque eso serían Rosh, siendo que ellos están debajo del Masaj de Malchut de Rosh, y resulta que luego que se extendió Yosher de Ak, es decir, 10 sefirot desde arriba hacia abajo, no hay ningunos otros círculos que pueden salir de él. Rav dice, eso es todo lo que dice. ¿Qué es lo que me miras así? No entendés. ¿Qué pasa? Pregunta, siempre tengo un cortocircuito cuando se pasa del gráfico de los parzufim a los gráficos de los círculos, no puedo conectarlos. Rav dice, vasijas de Igulim son las mismas vasijas. Yo tengo una vasija. Todo esto es deseo. ¿Sí? Y la vasija. Vasija. Como si fuera una vasija, porque vasija en realidad nosotros llamamos a la pantalla y no solamente al deseo. Dentro de este deseo, yo digo, una parte yo puedo recibir. Para el dueño de casa, para otorgarle. Para otorgarle al dueño de casa. Entonces, este deseo está ordenado dentro de mí, que no es para mí, sino para el dueño de casa. Pregunta, ¿podría usted dividirlo como un parzuf y uno como igul? Dice, este es el parzuf. En ese parzuf yo tengo una parte que se llama Rosh. Rosh. Y yo decido. Y una parte que se llama Guf, en la cual yo recibo. Y la parte que yo no recibo está aquí. Luz circundante. Eso es todo. Es decir, aquí yo recibo. Aquí yo no recibo. Así es como me divido, me reparto. Pregunta, ¿cuál es la ventaja de este gráfico? ¿Por qué no permanecer el gráfico de Rosh Tochsof? Ahora dice, perdón. Este es Rosh, este es Toch, y todo esto para mí es Sof. No. Pregunta, ¿por qué pasamos de dos tipos de gráficos? Dice, hay otro tipo de Rosh Tochsof que está en Yosher. Ahora me pusiste contra la esquina, contra la pared. Cuando yo este es el mundo de Ein Sof. Cuando yo tomo de él una parte pequeña, no pequeña, una parte, entonces en esa parte empiezo a trabajar. Es decir, tengo aquí el Rosh, y Toch y Sof. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas vasijas? Vasija externa para la luz circundante. ¿Y cuál es la diferencia? Que aquí es el Sof del Parzuf. Y alrededor del Parzuf, que ahí
existen las luces circundantes. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo no recibo con el fin de otorgar parte de las vasijas, acá yo no recibo. Contra ellos yo tengo luces circundantes que pertenecen al Parzuf. ¿De dónde me llegan esas vasijas? Que de cada porción y porción, de las 10 porciones que hay ante mí, yo una parte recibo, ¿sí? Y una parte no recibo. Que yo me reviso a mí mismo en cuanto sí y en cuanto no. Entonces en la parte que yo recibo le doy contento al dueño de casa, y en la parte que no recibo también le doy placer. Yo no rechazo, no me burlo. Yo no lo recibo porque si no, no voy a poder recibir con el fin de otorgar. El sof me complementa el toj. Entonces tengo vasijas para Ensof, tengo luces de Ensof, que es el circundante general, y también tengo luz circundante que pertenece a mi vasija. Digamos, cuando hablamos de Galgalta, Rosh Toch Sof. Luego queremos continuar. ¿De dónde tenemos las vasijas que hacemos Ab? De Sium de Galgalta. ¿De dónde tenemos Kelim de Sag? De Sof de Ab, que toma de Sium de Galgalta. Así es como funciona. Siempre va de forma que lo que no pude recibir antes, recibo después en una medida menor, en condiciones más simples, digamos así. Siempre tenemos luces generales de Ensof, tenemos luces circundantes con respecto al Parzuf y internas con respecto al Parzuf, y así es como está ordenado. Ahora, en Tzimtzum Bet, eso se hace todavía más sofisticado porque allí las luces internas y circundantes se dividen entre externas e internas en parte anterior y posterior, ya con respecto a Tzimtzum Bet. Pregunta, yo siento como que hay una pared. Entendí un poco más, pero en una forma yo me siento una pared. Rav dice, ¿dónde está el punto débil? Entendí dónde está el círculo de Ensof, eso entendí. Entendí dónde está el Parzuf y por qué es. Pero no entendí por qué no estar en un solo gráfico. ¿Qué te ayuda que lo dibujas de forma, que usted lo dibuja de forma diferente? ¿Esto está más claro? Esto también. Esto es lo mismo. Esto es parte de ese mismo gráfico que se habla únicamente en las Nekudot de Sag. ¿Dónde dejas de entenderlo? Ya dice, este es el gráfico que más entiendo. Dice que es lineal, sin luces circundantes, que en la medida que avanzo, más y más me confundo y me desconecto del material. Vamos a hablar de esto en la próxima clase. A través de la confusión. Adelante. Pasaremos a la próxima parte de la clase y antes cantaremos una canción. יש עוד אהבה בעולם, גם אם השתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה. יש עוד אהבה בעולם, גם אם השתכחה,
גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה, היא השיר של החיים, היא האור של השירים, קבל אותה אל תרתע, רק לך היא נועדה. יש עוד אהבה בעולם, אותה עוד יגלו כולם, רק לפתוח צוהר חם, היא כבר תמצא לה את דרכה לשם. היא השיר של החיים, היא האור של השירים, קבל אותה אל תרתע, רק לך היא נועדה. היא השיר של החיים, היא האור של השירים, קבל אותה אל תרתע, רק לך היא נועדה. היא השיר של החיים, היא האור של השירים, קבל אותה אל תרתע, רק לך היא נועדה. יש עוד אהבה בעולם,